Entonces entendí el peso del tabú sobre la enfermedad, el peso de no poder hablar con naturalidad de lo que a uno le pasa. Créanme que la gente que tiene Parkinson la pasa mal, porque tiene una enfermedad bien jorobada, que no sabe a dónde lo lleva. Pero créanme que podría ser menos difícil si la sociedad se lo hiciera menos difícil. Había adquirido tantos créditos en una asignatura que era la más difícil para mí, que la había reprobado una y otra vez, que es la asignatura de la vida misma. ¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos aquí en la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz de la Unidad Académica Chetumal. La verdad me da muchísimo gusto volver a estar en contacto con todos ustedes a través de este programa Voces Universitarias. Y bien, pues ahora tenemos realmente una personalidad muy importante. Ella viene desde Montevideo, Uruguay. Viene a presentarnos un libro. Ella es Florencia Cerruti y se dice Renacer a los 50. Realmente es un libro muy importante acerca de la enfermedad del Parkinson y bueno, como este punto de partida para Florencia Cerruti, bueno, ha sido toda una actitud de vida y seguramente vamos a leer muchas cosas aquí en este Renacer a los 50. Bienvenida, Florencia, esta es tu casa, la Universidad de Quintana Roo. Bienvenida a México, es su primera vez aquí en el Caribe y en nuestro país. Bienvenida. Bien, muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar aquí compartiendo esta experiencia muy intensa con los hermanos mexicanos. Realmente a mí me diagnosticaron Parkinson a los 47 años y durante 4 años no me animé a enfrentar al mundo desde mi condición de enferma de Parkinson. Y durante ese tiempo pasé escribiendo hasta que me decidí a traspasar esa puerta del armario y compartir lo que yo venía escribiendo para ayudar a los demás. No solo a quienes padecen Parkinson, sino a cualquier persona que transita por la adversidad y se encuentra y se enfrenta a la situación de pensar de que no hay un después, de que la vida termina, de que aparece un cartel de fin en el momento de que a uno le hacen un diagnóstico de esta naturaleza. Maestra Florencia, sin duda, bueno, yo ahorita que la veo, obviamente el Parkinson son movimientos, yo no le veo eso en usted, siendo honesto, yo la veo usted bien, la veo obviamente con una persona con cierta jovialidad, con alegría hacia la vida. ¿Cómo es que ha enfrentado esto? A ver, varias cosas. Uno, decir de que la gente no sabe, yo no sabía nada a los 47 años del Parkinson y el común de la gente no sabe nada del Parkinson tampoco, y mucho menos del Parkinson de origen temprano. La gente piensa que el Parkinson es una enfermedad de la gente muy mayor y que lo único que le produce es temblor. Y no es así. Hay gente que tiembla y hay gente que no tiene temblor. Yo nunca tuve temblor. Pero hay otra cosa que usted dice que es muy cierta, y es que yo ahora estoy muy bien, pero hace unos años no estaba tan bien, porque no había empezado con la última fase del tratamiento que estoy haciendo. Pero hace unos años, por ejemplo, yo no podía cortarme la comida o no podía vestirme porque estaba con mucha rigidez, que es otro de los síntomas del Parkinson. Y usted menciona otra cuestión, que es el tema de la alegría. Y eso es algo que sin duda es parte de la actitud. Y creo que cuando uno se enfrenta a la adversidad, uno tiene recursos propios que buscar, pero sobre todo tiene cosas que decidir. Y es cómo quiere tomar esa adversidad. Si uno puede elegir hundirse o uno puede elegir tomarlo como una oportunidad para replantearse su vida, para renacer, para reinventarse. Es por eso el título de este Renacer a los 50. Quiero pensar que
A partir de esa edad usted, digamos, asimiló y quiso decir, voy a renacer, a resurgir. Sin duda. Eso me llevó mucho tiempo. No fue de un día para el otro, no fue un proceso mágico. Yo pasé una etapa de verdadero shock, de verdadera introspección, dándome cuenta que todo lo que me definía estaba amenazado. Yo me definía como una persona perfeccionista, controladora, que todo lo podía, capaz de resolver todo lo que se me pusiera por delante, inteligente. Y yo creía que eso me definía. Y si eso era lo que me definía, yo no tenía forma de seguir adelante. Con lo cual tuve que buscar quién era yo realmente, para qué había llegado esa enfermedad a mi camino y encontrarle un sentido a lo que a mí me pasaba. Y el día que le encontré un sentido a lo que a mí me pasaba, encontré la paz y encontré la armonía en mi propia vida. ¿Qué le ayudó a encontrar esta paz y esa armonía? Muchas cosas. El amor incondicional de mucha gente, de mi marido que me acompaña hasta aquí. Él además es mi fuente de equilibrio y me hace ver de que hay que vivir el día a día, de que no hay que preocuparse de lo que puede pasar después. Él siempre me dice, ¿para qué te vas a preocupar de lo que va a pasar después si no sabes, capaz que te pisa un auto mañana, ¿no? Y eso es muy cierto. Y eso, unido al soltar, los parkinsonianos o las personas que padecemos Parkinson tenemos algo en común de antes de padecer la enfermedad, y es que somos muy controladores. Entonces, si queremos controlar todo y nos encontramos frente a una enfermedad neurodegenerativa que no sabemos cómo va a evolucionar, estamos perdidos. El día que aceptamos de que hay cosas que no están bajo nuestro control y sobre las que no podemos actuar, y además empezamos a vivir el día a día, eso ayuda muchísimo. Ese es el gran cambio y la gran clave que está en el manejo de la incertidumbre y en el vivir cada día como un día. Este libro, Renacer a los 50, la veo, quiero pensar que es usted, está podando un árbol. ¿Cómo fue que quitó esta limitante en usted? Porque me dice, bueno, es rígido mi enfermedad. ¿Cómo le ayudó verla hasta arriba, cortando y podando pues, lo que es su cerco? Un día yo me encontré con que esas decenas de metros de muros linderos que tenía en mi casa estaban descontrolados y yo quise podarlos, pero podarlos hasta que quedaran así chiquititos de raíz. Y me armé de un destornillador y de una tijerita de podar de este tamaño y con eso fui podando y podando y podando decenas de muros linderos durante meses. Toda hora libre que yo tenía la pasaba ahí subida a escaleras peligrosamente puestas o al muro, peligroso también para mí. Y mi marido me decía, me preocupa lo que estás haciendo, estás como desenfrenada con esas enredaderas. Y yo le decía, quédate tranquilo, lo estoy escribiendo, para mí tiene un sentido, ya lo vas a entender. Y el sentido que tenía para mí y que no paré, en realidad paré cuando unas hormigas me picaron y tuve una alergia tan grande que no me podía vestir, porque si no, no hubiera parado. Pero un día paré y miré lo que había hecho y me di cuenta de que el placer más grande que a mí me dio durante todo ese tiempo hacer eso era liberar a esas enredaderas de lo que no las dejaba crecer libremente y darles una oportunidad de renacer. Y yo cada día de la mañana durante el verano abría la puerta e iba a ver cómo estaban esas enredaderas en el silencio del amanecer y me mostraban cómo estaban renaciendo. Era un mismo renacer usted misma, ¿no? Era vivir junto a las enredaderas mi mismo renacer. Y quizás también parte una terapia, ¿no? ¿Qué pensaba mientras estaba usted podando, el tomar esa tijera, ese destornillador? ¿Qué iba imaginando? ¿Cómo iban pasando esos días, meses? No sé cuánto tiempo hizo.
Es así como usted dice. Y yo iba encontrando paralelismos entre lo que yo hacía y lo que yo pensaba y en mi propia vida. Y pensaba cómo, por ejemplo, yo sacaba una rama muy finita, pero esa rama finita estaba tapando unas ramas más gruesas. El poder de una rama finita sobrepuesta sobre unas ramas más gruesas. O miraba, por ejemplo, cómo en las enredaderas dos ramas se unen y se forma una única rama y pierden la individualidad. O miraba, por ejemplo, cómo yo cortaba algunas ramas y a los pocos días brotaban, aun cuando yo no hubiera llegado a la poda profunda que yo quería, y pensaba, ¿cómo es posible confundirse y pensar que hay un renacer cuando todavía quedan quistes por detrás? O sea que hay tanto para hacer terapia y pensar mientras uno hace esa tarea con las plantas, que me resultó maravilloso. Excelente. Maestra Florencia Cerruti, realmente me da mucho gusto conocerla. Hay quienes estamos cerca de ciertas edades, hay quienes vamos renaciendo, vamos reestructurando nuestra vida. Hoy día tenemos una vida muy acelerada. Hay jóvenes que a lo mejor también están viendo ahorita en su casa. Y bueno, ¿cuál sería su mensaje hacia la comunidad universitaria, hacia el público que nos está viendo, de que a lo mejor nunca es tarde para renacer, ¿no? Nunca es tarde y nunca es temprano para renacer. Yo tengo lectores de 20 años y lectores de 80. Y el tema es, me da pena por la gente que anda por la vida sin la oportunidad de replantearse quién es realmente y quién quiere ser realmente. Y para eso no hay edades. Y ojalá no tenga que haber un cimbronazo como el encontrarse cara a cara con una adversidad para llegar al punto de replantearse quién quiero ser y para qué estoy aquí en este mundo. Pues realmente es de verdad un placer conocerla, maestra Florencia Cerruti. Esto que es un libro que, como bien lo comenta, a partir de una enfermedad, pues no hay que llegar, creo que a eso, a enfrentarnos a una adversidad, sino creo que podemos irnos reconstruyendo a tiempo, mostrarnos siempre siendo felices como si fuera el último. Tampoco irlo pensando siempre que sea el último, creo que es siempre decir viviendo siempre, ¿no? No es como si fuera el último día, como este día. No es el último. Cada día, como dice Mario Benedetti, porque cada día es un nuevo día. Y eso es así. Muchas gracias por haber estado aquí en la universidad. Un placer y muchas gracias a ustedes. Búsquenlo en la librería, seguramente aquí en la universidad tendremos algunos ejemplares. Y bueno, agradecerle también a la maestra Gloria Bocarando en la materia de desarrollo humano, que está impartiendo a los universitarios, que bueno, ellos también son parte fundamental y que en este libro seguramente, como dijo la maestra Florencia, van a encontrar pues aspectos muy importantes para renacer en su vida universitaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer estar aquí realmente y muy amables como me han recibido en este país. Pues bienvenida cada vez que pueda y aquí será bienvenida. Esta es su casa, la Universidad de Quintana Roo. Así será. Bien, seguimos con más aquí en Voces Universitarias. ¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos en la Unidad Académica Chetumal, donde está llevándose a cabo las jornadas de humanidades en la frontera México-Belice. Y bueno, pues para ello han dictado una conferencia magistral, a la cual me siento pues muy orgulloso y contento de presentar a un gran maestro de la Universidad Veracruzana, al maestro José Luis Martínez Suárez. Él es obviamente el director del área de humanidades de allá en la Unidad Jalapa. Pues bienvenido a esta su casa, la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias y celebro que se esté realizando con tanto éxito este programa de enorme trascendencia cultural, porque veo la participación de estudiantes y de académicos de una manera que pues enaltece a la Universidad de Quintana Roo. Excelente. Bueno, maestro, usted hizo una conferencia que se habla de los estudios hispánicos en la Universidad Veracruzana, más de 60 años de tradición humanista. Cabe mencionar que la Universidad Veracruzana cumplió este año 75 años y bueno, 60 años de estos estudios seguramente han dicho mucho. Y me gustaría iniciar esta pregunta comentándole o diciéndole qué tan importantes son las humanidades hoy en día. Pues yo creo que las humanidades siempre han sido importantes, pero hoy en día merecerían tener otro tipo de efecto
en el imaginario de la ciudadanía. Las humanidades nos articulan, es un conocimiento en conjunto que nos articula en la pregunta constante y la respuesta necesaria de qué somos como seres humanos y cómo hacer que la convivencia entre seres humanos nos dignifique. En la medida en que un ser humano se concibe como tal, puede dialogar y concebir al otro como lo que es, como un ser humano. Entonces, el trabajo que hacen las ciencias sociales en conjunto y las humanidades en concreto es un necesario trabajo de construcción del individuo para que podamos tener un concepto de comunidad conveniente que nos dignifique, repito, en ese sentido, como seres humanos. Hoy día tenemos, digamos, creo que un menos contacto humano. Y quiero referirme a esto con el tema de la tecnología. Creo que ahora la comunicación, y lo veo porque tengo alumnos en el área de comunicación, y les pregunto, bueno, ¿cómo son las comunicaciones hoy día? Y todo es ahora a través de un teléfono celular, a través de un mensaje de texto, y hay menos este contacto que nos está volviendo, creo que yo, siendo menos humanos, pero bueno, no en el sentido de como personas, sino que no hay este contacto ya físico o personal. Yo creo que es fundamental el darnos cuenta que estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos directamente. Cada vez cuesta más trabajo hilar una argumentación por algo más allá de 3 minutos, porque se pierde la atención y se divaga en la construcción del discurso. Y es muy triste advertir cómo comunidades completas, en especial de gente joven, están en silencio, abstraídos en la pantalla de su teléfono inteligente y no son capaces de mirar al de junto o al de enfrente para decirle de manera directa, tú qué piensas, tú qué sientes al respecto. Pero vamos más allá. Esto impacta totalmente el ejercicio de la escritura, por ejemplo. Se escribe fragmentariamente porque se piensa fragmentariamente, porque actuamos fragmentariamente gracias a un mal uso de la tecnología en un momento en el que la posibilidad de acceso al conocimiento es verdaderamente increíble. Y es paradójico que estando al alcance de cualquier pantalla inteligente, el saber de bibliotecas digitales verdaderamente sorprendentes, no se sea capaz de pasar de la construcción de memes mal hechos o de mensajes de WhatsApp o de mensajes en Facebook que realmente son de una intrascendencia impresionante. Cuando estamos ante una realidad de gran, pero gran alcance tecnológico, solo que ahora tenemos una situación también digna de comparación. Se ha dicho que del cerebro usamos un 10%. Y ahora que tenemos una tecnología verdaderamente maravillosa, pues creo que la usamos también en un 1%. La tecnología en sí no es mala. Lo que nos hace falta es que todo el sistema educativo estuviera preparándonos para hacer uso de la tecnología y no al revés, que la tecnología esté haciendo uso de nosotros. Sin duda alguna, bueno, pues nuestra sociedad va cambiando. Creo que en esos 60 años, esos estudios, a como estamos viviendo hoy, creo que es totalmente diferente. Pues sí, hay algo importante aquí. La academia pues ha seguido trabajando en el conocimiento de pues, los distintos aspectos de un área infinita como es la del lenguaje, pero hace falta llevar a la práctica y no solo del ámbito de educación superior, sino de todo el sistema educativo, estos alcances, es decir, en la medida en que se conoce la lengua, que es lo que articula los estudios hispánicos en general, y en este caso la lengua española, se podría o se puede tener una riqueza enorme que con la metodología conveniente puede dar un sentido de utilización
que a su vez posibilite mayor conocimiento al respecto de la lengua. En la medida que conocemos un instrumento, lo usamos mejor. Pero, ¿qué ocurre si tenemos interferencias de toda índole que empiezan pues desde la familia hasta el aula de estudios de doctorado? Es decir, tenemos una situación que no va a la par en términos de ejercicio entre lo que se estudia, lo que se conoce y lo que se aplica en tanto las metodologías de educación en todos los niveles como en la vida cotidiana. Entonces sí necesitamos, para empezar, y eso es un asunto que ha causado polémica, pero yo considero y estoy de acuerdo, cuando se critica el hecho de que en México realmente no tenemos un sistema educativo. ¿Por qué? Porque está fragmentado. Y entonces es muy fácil que en el nivel superior, ante el estado con que nos llegan los estudiantes, que tienen problemas para leer, tienen problemas para escribir, se le eche la culpa al subsistema inmediato que es el bachillerato. Y a su vez a la escuela básica. Yo creo que si seguimos viéndolo así, no vamos a encontrar con una solución. Tendríamos que ponernos a pensar en la formulación integral de un sistema educativo que comprometiera a todos los docentes, hasta donde es posible, a los núcleos familiares, en el compromiso de educar al sujeto del acto educativo. Es claro también que no podemos obviar que las relaciones han cambiado en el concepto de familia. Hay cada vez más niños que viven con sus abuelos porque los padres están trabajando o se fueron como migrantes o por alguna razón son niños que no son atendidos por los padres. Y tenemos el inconveniente de que si un profesor quiere que el niño reciba apoyo en su familia para la construcción de tareas y demás, pues tampoco se puede porque los abuelos son personas que no saben leer y escribir y solo están al cuidado de los niños. En fin, hay elementos que hay que considerar, pero también si nos ponemos a ver solo lo negativo y no planteamos en términos muy concretos esta necesaria transformación de un sistema educativo que sea efectivo, pues vamos a seguir en las mismas y francamente yo creo que la gran revolución que podríamos esperar tendría que nacer de un sistema educativo que realmente formara integralmente al individuo. Si no, vamos a seguir dando tumbos, pues como hasta la fecha se da. Sí, como bien lo comenta, bueno, ya en este grado de universitario siempre hay muchos maestros, tutores que, bueno, dicen, bueno, es que el problema de matemáticas, el problema de español, la lectura, la pronunciación, tu forma de estudiar viene de bachillerato, y bachillerato hacia atrás, como bien lo comentaba. ¿Cómo, o sea, yo sé que romper esos esquemas cuesta, pero creo que, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer ahora sí en la forma básica desde el kinder? También la familia, a veces debemos de hacerlo también, prestar atención a nuestros hijos, darles, digamos, el conocimiento, los valores necesarios para poder romper esas cadenas que hoy día, pues ante la comunicación, la tecnología, es más fácil ver a un niño de 6 años con un teléfono, una tableta, y empezar a reconocer, a construir su lenguaje y sus conocimientos, por así decirlo. Sí. Yo creo que en realidad me atrevo siempre, desde hace 30 años, he trabajado el fomento a la lectura. En consecuencia, yo sí me atrevo a decir que en términos de panacea, si la escuela primaria enseñara a leer al niño y le enseñara convenientemente cálculo matemático, avanzaríamos hacia una sociedad autodidacta. Alguien que sabe leer no es que deseche el trabajo de un mentor, porque siempre es muy importante tener a alguien que tiene mayor experiencia y que puede conducir la curiosidad de quien aprende, pero ayuda enormemente a construirse como individuo y construir el contacto con los otros, el desarrollar la lectura. Pero también el fascinarse por el número,
ese concepto abstracto que se enseña muy mal en la escuela primaria y al enseñarse de manera no razonada, todo se va convirtiendo en una práctica que no anima al niño a ir a la escuela. Yo no conozco niños que sean felices porque se extienda el periodo escolar, sino al contrario, son felices cuando les dicen no hay clases la próxima semana, entonces gritan. ¿Por qué? Porque la escuela se convierte en un sitio de castigo, un sitio en el que hay que ir, pero no con ánimo, sino porque es una obligación que no entiende el niño. Pero bien, ¿por qué no lo entiende? Pues porque la práctica de lectura le parece cuesta arriba, no la entiende. El asunto de los números, pues también le presentan retos que no entiende y al no haber la sensibilidad de hacer que ese reto se vuelva un proceso de construcción, pues entonces estamos en un diálogo de sordos aquí, con perdón de la minusvalía que representa la sordera. Pero me refiero a que no hay manera de comprenderse y entonces navegamos en un constante efecto de apariencias. Entonces, parece que yo enseño, parece que tú aprendes y en consecuencia solamente servimos en nuestra práctica para que la Secretaría de Educación Pública pueda publicar sus estadísticas y sus cuadros comparativos y sus eficientes informes numéricos. Pero, ¿y la cualidad? La que tiene que ver con la calidad educativa se va perdiendo. Entonces, volviendo al cuestionamiento inicial, como algo en lo que confío plenamente es precisamente en desarrollar lectores. Si lo logramos, un lector no se limita solamente a leer literatura de ficción. Un lector se capacita para leer su realidad y en consecuencia se vuelve curioso, su curiosidad va encaminada y va construyendo conocimiento. Entonces, si eso se pudiera hacer desde la primaria, le aseguro que no estaríamos en situaciones como estas que enfrentamos. Excelente, maestro José Luis Martínez Suárez. La verdad ha sido un gusto poder platicar con usted aquí a través de nuestro programa de Voces Universitarias con los amigos aquí de Quintana Roo. Agradecerle a que haya venido desde la Universidad Veracruzana, a quien debo decir también es mi alma mater y me siento muy contento de esos 75 años que cumplió nuestra universidad. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, y un gran saludo y un gran abrazo a toda la comunidad de la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias. Claro que sí, aquí lo esperamos a usted también en la próxima semana en Voces Universitarias.